Adelante, por favor. ¿Ya está corriendo el tiempo? Sí, cuando empiece, yo le doy. Ah, ya. Ok. Entonces, buenos días, compañeras y compañeros, profesores. Soy Natalie Miranda y hoy día les voy a presentar sobre este estudio que trata de relacionar los superciclos, los terremotos en las zonas de subducción con el ancho de la zona sismogénica. El que ven aquí en la pantalla es el título original del paper, que es una investigación de un grupo suizo de la Universidad de Zúrich. No quiere pasar. Ahí sí. Entonces, durante la presentación les voy a hacer una pequeña introducción al tema. Les voy a mostrar la metodología que usaron los autores para desarrollar esta teoría, los resultados que obtuvieron, las principales conclusiones y finalmente les voy a indicar algunas limitaciones que tuvo la investigación. En la introducción, los autores mencionan en el paper que su fuente de inspiración, por así decirlo, fue el terremoto del 2011 en Japón, porque antes de este suceso indican que no se tenía registro ni se pensaba que era posible que un evento de tal magnitud pudiera ocurrir en esa zona. Y esto es debido a que aún no se tiene una completa comprensión de la naturaleza de grandes terremotos. Y cuando hablo de grandes terremotos me refiero a lo que se dice en la literatura inglesa como Great Megathrust Earthquakes, que son sismos con una magnitud mayor a 8.5. Entonces los autores vinieron con este término, que es el supercycle en inglés, que es algo así como el periodo de retorno de los grandes terremotos. Digo, es algo así porque no es exactamente eso, sino que es un periodo de tiempo donde hay eventos sísmicos y por último, para cerrar el ciclo, hay un super evento o un gran terremoto que lo cierra y ahí empieza otra vez el ciclo. Lo que proponen los autores es que las características de la zona sismogénica están relacionadas con los superciclos. En específico, que el ancho de la zona sismogénica, si esta es mayor al promedio mundial, entonces la zona está controlada por un superciclo. Esta noción ya había sido mencionada por otros autores como Kelleher et al. En 1974. Y algo importante para esta investigación es definir la zona sismogénica. La zona sismogénica es una superficie entre las dos placas donde se ocurren los sismos interplaca y está limitada por límites termales, como indica Hinman en 1997. Esta imagen, esta figura es de este mismo paper, donde acá se muestra la zona sismogénica con su límite inferior, que desde ahora en adelante le vamos a llamar down dip, y el límite superior, que es el up dip. El ancho de la zona sismogénica es este trazado que va desde el down dip hasta el up dip. Los límites termales de la zona sismogénica están dados en el límite, en el up dip por 150 grados Celsius y en el down dip a 350 grados Celsius. En la metodología, lo primero que tenían que hacer los autores es definir cuál es el ancho mundial de las zonas sismogénicas. Y para eso consultaron estos dos papers, Heard en 2011 y Hayes en 2013, que ambas investigaciones tienen estudios sobre anchos de las zonas sismogénicas. El primero de Heard, que corresponde a este diagrama de aquí, lo que hicieron fue graficar los hipocentros de sismo entre 5 y 7,5 de magnitud. Entonces así se definieron el ancho de la zona sismogénica para varios lugares del mundo. Mientras que en el paper de Hayes lo que se hizo fue medir el movimiento que se tuvo en la zona de las Antillas y luego los resultados y la misma metodología fue aplicada para otras zonas. Promediando estos dos valores se obtuvo este mapa que muestra el ancho de las zonas sismogénicas, las variaciones. Los colores más rojos son donde sería más ancho y los colores más azules sería donde es más angosto.
Los círculos que ven aquí son donde se propone que existen estos superciclos, y el promedio mundial al final fue de 111 kilómetros. Siguiendo con la metodología, entonces lo que indicaban los autores, que esta noción podría estar sesgada por el tiempo acotado que tienen las personas de registro y también de existencia. Entonces lo que hicieron fue un modelo numérico de 2 dimensiones que elimina esta limitación y resuelve la ecuación de conservación de masa y momentum asumiendo incompresibilidad de la placa y una rheología viscoelastoplástica. Este modelo numérico finalmente es una simulación entre el contacto de las placas en un periodo de 225.000 años. Y aquí en esta tabla podemos ver algunos de los parámetros que se tomaron. Los resultados con este experimento puedo adelantar que son consistentes con otras simulaciones de dinámica de ruptura y otros experimentos de laboratorio. Aquí tenemos un diagrama simple de cómo es la simulación, donde lo azul es el prisma de acreción. Acá el gris tenemos el cuerpo rígido, que ya sería como la placa continental, y el contacto entre estas dos es el backstop. La zona simogénica acá está como una zona roja. El punto acá sería el down dip, este es el up dip. Si notan un poco rara esta imagen, porque está la placa subductante, es porque la gravedad, si se fijan aquí, está inclinada. Esta imagen debería estar 10 grados al contrario de las manecillas del reloj. Bueno, volviendo con el mapa, tenemos que se hicieron 2 simulaciones al principio. Uno fue el modelo LW, que representa todas estas zonas con un ancho mayor al promedio, de 248 kilómetros se hizo el modelo, y el SW, que representa las zonas con un valor menor al promedio, y el SW tenía 102 kilómetros de ancho. Ya pasando a los resultados, en estos 2 gráficos tenemos los resultados en función del tiempo en miles de años. En el gráfico A tenemos el desplazamiento acumulativo y viendo esto ya llama la atención dos cosas, que el modelo SW, que es la línea roja, es más corto, tiene una frecuencia más alta que el modelo LW, que es mucho más amplio y más largos los periodos. También llama la atención que los eventos que están simbolizados como una estrellita, en el modelo SW es 1 en el máximo de desplazamiento, acumulación de desplazamiento, mientras que en el modelo LW se tiene varios eventos antes de un superevento que están encerrados con estos círculos rosados, que es donde marca el máximo desplazamiento acumulativo, y luego se reinicia el ciclo. En el gráfico B tenemos algo parecido, pero esta vez tenemos la sobrefuerza que le puse, que en inglés es strength excess, y se puede definir algo así como la fuerza, podría decirse así, como la fuerza que se opone al movimiento de la placa. Entonces tenemos que los supereventos, acá tenemos el mismo patrón, un SW más frecuentado y un LW con los mismos periodos, y tenemos que los supereventos están ubicados en el menor sobrefuerza, la menor sobrefuerza. También los autores hicieron este parámetro S, que es la sobrefuerza inicial versus el cambio de estrés, que sería algo así como la energía liberada por cada sismo. Y según este parámetro y cómo se propaga cada evento, hicieron 3 tipos de eventos. Los clasificaron en subcrítico, el tipo pulso y el tipo grieta. El tipo subcrítico, que es el verde, tiene el parámetro S más alto, o sea, el que libera menor energía. Después vendría el tipo pulso, que son los azules. Y por último vendría el tipo grieta, que es el que tiene el parámetro más bajo. También se puede notar que la mediana del parámetro S en el modelo LW es superior al parámetro S promedio del modelo SW, que es la línea roja.
Algo interesante también que encontraron los autores fue viendo el cambio de energía en el sistema, en específicamente los tres tipos de propagación de eventos. Empezando por el subcrítico, tenemos que el estrés inicial y el estrés final es súper parecido. El área verde que tenemos acá sería la sobrefuerza, y el parecido sería porque no libera tanta energía. En el último gráfico de aquí es el desplazamiento que tiene el evento, y se ve claramente que el evento ocurre cerca del down dip, que es esta línea negra, mientras que el up dip es esta línea gris de aquí. Entonces se origina y se queda cerca del down dip. Esto es debido a que, por esto mismo se clasificó a los subcríticos así, es porque no se propagan mucho, fallan al propagarse horizontalmente. No es así los tipos pulso, que ya tenemos acá la energía del sistema más avanzada, pero aún no se tiene una gran diferencia entre el inicio y el final en términos de sobrefuerza. Y además el tipo pulso también se origina cerca del down dip, y se propaga un poco hacia el up dip, pero lo que definía el tipo pulso es que son eventos cortos, y que y como son tan cortos, como que no alcanza a hacer tanto daño hacia el up dip. No es así como lo que pasa en el tipo grieta, que ya aquí tenemos el mínimo de sobrefuerza, y luego del evento tenemos esto, que el sistema se reinicia y ya tenemos una sobrefuerza más o menos parecida a lo que teníamos al inicio del subcrítico. Y viendo el desplazamiento del evento, tenemos que este sí llega al up dip, y además recorre toda la zona sismogénica y tiene las mayores velocidades en el up dip. Pasando a las conclusiones, según lo que vimos en los modelos LW y SW, podría decirse que sí hay una relación entre el ancho de la zona sismogénica y los superciclos, que estos superciclos serían cuasi periódicos porque la diferencia entre periodo y periodo era bastante baja. Además, se encontró que los eventos subcríticos y tipo pulso hacen favorables la ocurrencia de supereventos tipo grieta. Esto es porque los dos primeros liberan tan poca energía que acumulan un estrés en el centro de la zona sismogénica. Entonces, cuando la sobrefuerza llega a un punto muy bajo, este estrés se libera, y es por eso que el tipo grieta puede romper o puede atravesar toda la zona sismogénica. Esto también ocurre con los tipos SW, que solo presentan tipo grieta, pero esto no significa que solamente presentan supereventos. Esto significa que en los eventos que tienen el tipo SW, son capaces de atravesar toda la zona sismogénica, ya que la zona es angosta, entonces no se necesita tanta energía para poder atravesarla. También se hicieron otras simulaciones, variando esta vez la profundidad del down dip. Cada cuadrito aquí en estos diagramas son una simulación extra. Y se encontró que en zonas sismogénicas que son más angostas y más someras, se tiene menos números de eventos por ciclo, y además solamente se tiene tipo ruptura, tipo grieta, mientras que en las zonas sismogénicas más profundas y más anchas se tienen más eventos por ciclo, y además se tiene esto lo que les describí antes, que primero hay eventos tipo pulso, y después subcríticos, y finalmente rupturas por el estrés que se acumula al centro de la zona sismogénica. En esta diapositiva tenemos otras simulaciones que se hicieron para localidades específicas. Tenemos Sumatra, el sur de Chile, el noreste de Japón, Cascadia en Canadá, y aquí vemos que en todas estas localidades, con los datos que se tenían, con los datos que se ingresan, también tenemos estos superciclos con supereventos al final cuando la sobrefuerza es el mínimo, o es cerca del mínimo en este caso.
Las limitaciones de este modelo es que es un modelo sumamente simplificado y homogéneo, o sea, los autores no tomaron esto que pasa en la realidad, que los factores de la placa o el sistema puede cambiar sus parámetros por, no sé, por rigurosidad de la placa o por esto mismo que es la multisegmentación, que la placa no avanzaría como una sola, sino que se separa en segmentos. Otro aspecto que no tomaron en cuenta los autores es que la posición de la zona sismogénica, porque tomaron una zona sismogénica como lo que se tiene en el diagrama B, que la zona sismogénica se encuentra antes del backstop, pero también puede ocurrir casos como el A, donde la zona sismogénica está abajo del backstop, entonces una parte de la zona sismogénica se encuentra bajo el prisma de acreción y la otra bajo la placa continental, ya un cuerpo más rígido, entonces las propiedades de cada una cambian. Y esto no se exploró en el modelo. 5 minutos por si acaso. Otro parámetro que no se exploró fue la dimensión L, que es el largo de la zona sismogénica, que se cree que en zonas someras podría funcionar parecido al parámetro W, al parámetro del ancho, pero en zonas profundas se desconoce qué efectos podría tener. Y además, los autores indican que el modelo tiene un mayor tiempo de recurrencia y desplazamiento de lo que se presenta en la naturaleza, y esto es porque quisieron que fuera consistentes con los experimentos de laboratorio. Usaron como las mismas reologías y los mismos coeficientes de Rosen. Esto sería toda mi presentación. Muchas gracias por su atención. Ahora escucharé sus dudas. Gracias, Natalie. A ver, voy a partir con la pregunta de una figura que muestra, o sea, no entendí bien si cuando ocurre la ruptura, la propagación de energía ocurre más en el down dip que en el up dip, o al ¿Cuál? revés, o ¿Esta? no Era sé. de un tipo de... lo que pasa es que cambia, depende del tipo de propagación, tipo de ruptura. Y esto, de hecho, es así como lo separaron los autores, como que cuando el tipo de ruptura solamente se concentra en una zona y falla al propagarse, entonces es un subcrítico. Y además encontraron que los subcríticos se concentran en el downdip, donde además se tiene una mayor carga, como porque ahí está más cerca del backstop y entonces se tiene que la placa en esa zona tiene una mayor sobrecarga. Por otra parte, el pulso ya se podía propagar, pero como es tan fugaz, fallan a hacer daño a la zona sismogénica. Y por último, el tipo de grieta sí se empezaba desde más o menos el centro de la zona sismogénica, donde habían acumulado los otros tipos de eventos, la energía, y se propaga hasta arriba en el uptip, y ahí es donde tienen las mayores velocidades, y además después baja y puede atravesar toda la zona sismogénica, y ese es el que definieron como tipo grieta, el que podía atravesar toda la zona sismogénica. Y en este caso también se concentra en el uptip. Ya. Y el up dip y el down dip, dicen que ¿quién lo controla? ¿Lo controla la temperatura? ¿Lo controla el tipo de La roca? temperatura. El updip y el downdip, como salía aquí, está controlado por la temperatura. En este paper y en varias partes más que leí, decía que los límites son según la temperatura, y aquí se relacionaba el updip con una temperatura de 100 a 150 grados, mientras que el downdip a los 350 grados. Y igual esto de los 100 a 150 grados era dependiendo de
la serpentinización, creo que era de la parte superior, y mientras que los 350 grados parecía ser como más una constante. La serpentización es la más profunda, porque Ya, sí, al revés entonces, perdón. Pero igual acá se veía la hidratación de los del cuartos prisma del de acreción. sedimento. Ujú. ¿Esa figura es del mismo paper o es de otro paper? Sí, es de este paper de Hinman et al. Ah, ya. 1997, que lo tengo en la bibliografía. Ya. Sí, La última imagen también es del mismo paper. pues salen Esta, sí, dos arcos esta también. 150 grados el up dip y 350 grados el down dip. de Hitman, el paper. Sí, exactamente. Y la diferencia es que uno es arco y otro es continente. Un arco isla y un continente. Sí, era eso. Ujú. Em, Ahora, bueno, sí, solamente un error la figura B no tiene por qué, nosotros lo vimos en clase, no tiene por qué el prisma de acreción ser tan ancho, puede ser perfectamente mucho más chico en un continente, y puede estar más cerca de los 150 o entre medio, como bastante arbitraria la figura, la No, parte de sí, arriba. también. Sí, también encontré eso, de verdad. Lo que me parecía raro del paper es que no especificaba muy bien dónde se estaba poniendo la zona sismogénica, porque cuando la vi aquí abajo, justamente abajo del prisma de acreción, como que me pregunté si es que podía estar más allá, más allá del backstop. Y resulta, por eso puse esta imagen de verdad, porque aquí como que decía en el paper que esta parte se podía correr. Sí. Aparte que es contradictorio, en realidad no es contradictorio, pero en realidad eso de que es termal o es mineralógico, en realidad es una combinación. O sea, termal sí, es el primer orden, pero la temperatura igual afecta a la mineralogía, porque produce proceso metamórfico. Entonces, igual al final igual es como en las dos, Ujú. están combinadas, digamos. No se pueden desacoplar. ¿Quieres preguntar algo, Camilo? sí, que tenía una duda cuando presentaste las diferencias de modelos, cuando tenían los desplazamientos, modelo LW, como más al principio. Esta. Sí, la diferencia, por ejemplo, en la figura de los desplazamientos es por la cantidad de energía necesaria para romper en cada modelo. Por eso hay una diferencia tan marcada con desplazamiento. Sí, sí, exactamente. Y ahí y en el segundo gráfico también, y el segundo también se explica por algo así, los excesos de fuerza. Bueno, Sí, era, bueno, yo entendí eso. Yo entendí que al final como la amplitud entre el modelo, la diferencia de amplitud entre el modelo LW y el SW al final es por la energía necesaria que se necesita para poder atravesar todas las zonas sismogénicas. Y eso es lo que hacía al final el superciclo, que al final del ciclo se podía finalmente romper toda la zona o mm, atravesar la zona. ya, bueno, y cada modelo también consideraba áreas distintas, pues, áreas más extensas que. Exactamente, sí. Ya. El LW era 248 kilómetros y el SW 102 kilómetros. Ya. En esa figura, ¿por qué algunas regiones son más anchas y otras son más angostas? Lo que leí del paper también de Hinman es que es también tiene que ver con la edad
de la placa, pero no, de verdad que no profundicé mucho en ese detalle. ¿Por qué tú crees que placa más vieja es más ancha o más angosto? Yo creo que las zonas más anchas son más, ¿cómo se llama? Más jóvenes, podría ser. Más jóvenes, pero a ver, pero ahí Japón tiene 2,48 y Chile tiene. No, acá lo puse como, no es que Japón tenga 2,48. De hecho, después Japón, lo puse acá como para decir que estaba representando este tipo de zona. Ujú. Pero Japón, ¿cuánto Japón tiene? tenía un promedio de 100 o 170, creo, ¿Mm? en términos de ancho. ¿Y Chile? Eran 160. Es que también el paper mostraba algunas inconsistencias, por ejemplo, ahí, que en estos gráficos, acá ponen a Chile con 190 kilómetros de ancho y acá Japón 160, pero en las tablas como auxiliares había una sección que era complementaria al paper y ahí estaban los promedios que se usaron para cada zona. Y en Chile eran 160 o 170 y en Japón eran 180. Entonces, y son cosas que no explica en profundidad el paper por qué se hicieron así o por qué tomaron después ¿cómo se llama? Estos datos cuando se obtuvo otra cosa al principio. O quizás fue como... De verdad que no lo explica. Eh, Fue un trabajo súper, O de sea, igual verdad, hay diferencia. complicado de comprender porque no se tomaron varias cosas como a la ligera. Pero a ver, comparemos norte de Chile con sur de Chile. Ya, Eso es verde, es más ancho en el sur, ¿cierto? sí, Y en el norte es como 100. sí, un poco más. Igual se proponía que había ¿cómo se llama? Un superciclo, entonces podría ser un poco más del promedio. Ya, entonces las Pod- zonas Podría más estar como en calientes, los 120. más calientes son más anchas. Las zonas más frías son más angostas. ¿Tiene sentido eso? Parece que sí. Ya, pregunta de estudiante. Si se puede casualidad, ¿no? ¿Se menciona cómo se delimitan esas áreas? ¿O algún criterio de... En el paper el criterio que usaron bueno, el primero, el ancho, fue por estos dos trabajos. Aquí lo que hicieron fue mapear los hipocentros de sismos entre 5 y 7,5 de magnitud, mientras que acá se vio el movimiento, el desplazamiento que tenía la placa. No. Entonces, los autores no se metieron mucho así como en los límites o cómo o dónde se ubica la zona sismogénica, sino como que dijeron ya, estos son los anchos, tenemos esta investigación, hagamos un promedio que ya hicieron ellos el trabajo y tomamos esos datos. Mm. Y Ya. después se ubicó aquí la zona sismogénica. Como dije, no explican bien por qué decidieron ponerlas acá, porque también si se fijaron, este gráfico. Esto está ¿cómo se llama? En términos de distancia al backstop. Mm. Qué raro que lo hagan con el backstop, porque el backstop es una cosa tan
variable en el mundo y es una cosa que depende meramente de la geología local. Eso mismo pensé cuando vi la figura, como sentí que fue muy arbitraria la decisión de dónde poner ¿cómo se llama? La zona sismogénica. Sí. Porque tampoco lo explicaban, no justificaban la posición. Ya, ahora quiero aclarar una cosa para el curso. La cosa de eso que hablábamos recién, la temperatura, la figura anterior, eso de lo ancho y lo delgado. Claro, aquí hay que tener en cuenta que una cosa es la estructura termal de la placa oceánica, la subductante, pero otra cosa es la temperatura en el contacto. Y la temperatura en el contacto depende de otras cosas también, como la fricción, el shear stress y las propiedades térmicas de las dos placas, no solamente la placa oceánica. Entonces no se puede decir que si una placa es más joven o más vieja, va a ser el contacto más largo, más ancho, más angosto. ¿Ya? Es más complicado que eso, porque depende de la estructura del contacto, temperatura del contacto, y no de la placa oceánica solamente. Ya, quería aclarar eso. Pregunta de los estudiantes. Parece que no. Vamos a la siguiente presentación. Está abierto el compartir pantalla por si acaso. Ya. Ya, ¿se ve bien? Sí, sí. Primero que todo, buenos días a todos los que están presentes. El paper que escogí se titula Un posible tsunami transoceánico dirigido a la costa oeste de Estados Unidos desde el segmento Semidi del margen convergente de Alaska. Principalmente se generó en 1946 un tsunami producto de un sismo en la isla Unimak de Alaska, y este tsunami atravesó el Océano Pacífico hasta la Antártida. Al noreste del segmento Unimak se encuentra el segmento Semidi, que es este, ubicado en el centro de la península de Alaska, entre los grupos de isla Chumayin y Kodiak. El segmento Semidi está orientado favorablemente para enviar un tsunami transoceánico hacia la costa oeste de Estados Unidos, más que lo que podría haber hecho el segmento Unimak. La geología del antarco de los segmentos Semidi y Chumayin se estudió por primera vez en la década de los 80 y se dividió en tres partes. La primera, corresponde a la plataforma continental y el talud medio, que sería esta parte aproximada de aquí. La segunda consiste en el complejo acretado y compuesto por el talud inferior, un prisma de acreción y una secuencia de sedimentos oceánicos. Y la tercera parte sería una zona de transición entre las dos partes anteriores que no tiene una estructura, que no se ha definido una estructura clara todavía. Las amplitudes máximas de los tsunamis que se dirigen perpendicularmente al azimut de la falla y por lo tanto son radiales al arco de la fosa. Y los segmentos del margen de Alaska a ambos lados del segmento Semidi
originaron los tsunamis de 1946 y de 1964, que fueron muy destructivos para la costa oeste de Estados Unidos. Las imágenes sísmicas a lo largo del margen Semidi mostraron que la plataforma continental está sustentada por una superficie erosionada del basamento, que sigue bajando hacia el talud, hasta alcanzar una pendiente topográfica muy empinada. La disconformidad está marcada por un reflejo regional de gran amplitud, donde se infiere una herencia erosiva similar a la plataforma de Kodiak, que es la plataforma que está más hacia el norte. La estructura imbricada del prisma frontal, que está aquí, se extiende de 20 a 30 kilómetros hacia la costa desde el eje de la fosa. Y la edad del prisma no se determinó mediante muestreo, pero sí realizaron los autores una estimación de la sección transversal del prisma, en la que se estima que podría haberse acumulado en menos de 1.25 millones de años. La gran diferencia de edad entre el basamento del margen y el prisma frontal indica una profunda brecha histórica. La parte superior enterrada del Kodiak Fan presenta una secuencia de sedimentos ricos en carbonatos que está representada por reflejos de gran amplitud. La edad del carbonato va desde el Oligoceno al Mioceno más temprano. Esta capa continúa también en la zona de subducción, que es la que está aquí abajo. Con respecto a los terremotos y tsunamis que se han generado en la zona, en 1946 y 1964 se generaron tsunamis en que los campos de onda central se dirigieron hacia el norte y el sur de la costa de California, debido a los azimut de los márgenes continentales de los segmentos Kodiak y Unimat, que son los que están al límite del segmento Semidi. Un registro del Holoceno de tsunamis que llegaron hasta la isla Chirikov indica que los tsunamis se repiten cada 180 o 270 años en el segmento Semidi. Y la falta de terremotos con magnitud superior a 7 en la zona de subducción poco profunda desde 1784 es otra razón para creer que la deformación elástica almacenada en ese sector podría estar en un nivel crítico. Las observaciones geodésicas indican que actualmente el segmento Semidi está bloqueado en un 90%, y según los datos que obtuvieron los autores de la estación UNAPCO, actualmente la microsismicidad en dicho segmento es menor que en los segmentos adyacentes. La barimetría se tomó del sonar Gloria, que generó en 1986 y que identificó las principales características morfológicas en el Golfo de Alaska. Y además los autores adquirieron la barimetría del margen Semidi en parches locales, que incluían el primer estudio multi-as. La barimetría característica del segmento está limitada por la continuación submarina de la geología de las islas Chumayin, aquí, y la geología compleja del área de las islas Chirikov, que es esta que está acá. La fosa se extiende 140 kilómetros a lo largo del prisma de acreción, que se extiende al suroeste de las islas Chumayin. Y la bahía fue erosionada por la subducción del PM Royce, que se encuentra aproximadamente por esta área de aquí.
Los círculos negros que se ven en la imagen representan los epicentros de los terremotos, de terremotos de gran magnitud, y los círculos blancos que se encuentran en la zona de Kodiak muestran la presencia de dos asperezas. Las líneas amarillas encierran aproximadamente el área en el que se desarrollaron las réplicas después de los terremotos. Las líneas negras representan perfiles sísmicos que se fueron desarrollando a lo largo de los años, y las líneas celestes representan el límite que existe entre los límites del Zodiac Fan. En el caso de los datos sísmicos, se heredaron de estudios que se realizaron a finales de 1970 y principios de 1980, pero que fueron reprocesados usando Promax 2. También se usaron datos de Miller del 2014 y se compararon con imágenes procesadas de Ewing y Lancet para confirmar la interpretación que hicieron los autores de los estratos hasta 15 kilómetros de profundidad. Las imágenes sísmicas en el centro del segmento proporcionan la base de la observación para la sección transversal de la placa superior del segmento CEMIDI, con un prisma de acreción y el margen separados por una zona de transición. Se observa aquí. Los primeros 1 a 2 kilómetros superiores de los estratos están levemente deformados y fallados, y estas fallas que con desplazamiento menor a 1 kilómetro vertical aumentan en la zona de transición y terminan en estratos abiertos y expuestos. El ridge se formó por encima de la zona de falla, esta parte de aquí, y esta imagen presenta principalmente dos reflejos de gran amplitud de aproximadamente 500 metros de distancia, que unen directamente la zona de falla. Esta zona de falla no solo separa los estratos superiores de la cubierta del talud de los estratos que están imbricados en el prisma frontal, sino que también separa el basamento del margen subyacente. El fondo marino rugoso de la cresta de transición del sector CEMIDI indica un vigoroso desplazamiento tectónico vertical en la zona de falla y forma un elemento morfotectónico más activo hacia el mar. Y el talud descansa de manera discordante sobre los estratos de inmersión que se encuentran más abajo. En el prisma acrecionado, la poserosión, que se observa aquí, y la preerosión se refieren principalmente a edades relativas del sedimento acrecionado, que difieren de la edad de los sedimentos de la erosión de la bahía. Y la parte superior de la pendiente, que es de color gris, se muestra una discordancia del Oligoceno-Mioceno, y esta tiene una visibilización continua que se extiende a través de la zona de transición hasta, como dije, la zona de subducción. El prisma acumulado y la estructura de interfaz de la placa comienza con reflejos claros, pero aproximadamente entre los 10 a 15 kilómetros del frente de deformación, el prisma presenta fallas y estratos menos reflectantes. Los reflejos de la interfaz de la placa se vuelven desiguales y menos continuos, a profundidad de 10 a 12 kilómetros. Y la zona de transición, en la zona de transición, los datos de reflexión sísmica indican velocidades mayores a 5 kilómetros por segundo por debajo del basamento y menores a 3.6 kilómetros por segundo por encima del basamento. Las velocidades sísmicas que se establecieron son consistentes con las divisiones tectónicas basadas en la estructura de la placa superior, y una disminución de la amplitud de reflexión de la interfaz de la placa comienza en el CDP 1900, que es aproximadamente por aquí.
Y las reflexiones débiles se marcan con puntos negros en esta área. Y los sedimentos acumulados antes y después de la post-erosión están separados por un límite definido, que vendría siendo este límite que se observa aquí. Los autores establecieron que, aunque la mayoría de los estudios sismológicos citan las réplicas de un sismo que se generó en 1938 como características del segmento Semidi, la profundidad de este sismo fue de 40 kilómetros y generó un tsunami relativamente pequeño. En cambio, el tsunami gigante que generó el sismo de 1988 con olas de aproximadamente 30 metros de altura, ocurrió antes de la sismología instrumental en el área, y se supone que el epicentro en esa ocasión fue poco profundo. En el caso del sector de las islas de Chiricos, se establece una barrera, y las características del suelo en la pendiente superior de la subducción y la deformación generaron un límite entre los terremotos de 1938 y de 1964. El límite del margen acrecional se correlaciona con la zona sismológica de grandes terremotos, que generaron un desplazamiento en el fondo marino. Es probable que los tsunamis de gran magnitud se hayan nucleado debajo del margen porque se comporta de manera viscosa, según los estudios que realizaron. Y la rotura de una aspereza debajo de este margen puede propagarse hacia arriba a través del prisma de acumulación asísmica. La zona de falla de Semidi, Splay, que es esta que está aquí, separa el marco de la margen de roca terciaria media, que es más antigua, y el prisma acrecionado, que es mucho más joven. Esta imagen fue generada por los mismos autores, en la que exponen lo que ellos entendieron de la estructura cortical del segmento Semidi. O sea, cómo es que ellos comprendieron la estructura cortical, la representaron en la imagen. Bueno, el relieve del Ridge PM disminuye enormemente al oeste del monte submarino de Peyton, que tiene 3 kilómetros de altura, que es aproximadamente por aquí. Esta diferencia no se resolvió bien hasta las compilaciones barimétricas recientes que se obtuvieron con el sonar Gloria. Y los datos muestran un fondo marino de volcanes aislados en áreas elevadas suavizadas por sedimentos en un tramo desigual de 35 a 45 kilómetros de ancho. Y existe una diferencia entre la edad del monte submarino Peyton, que es de 33 millones de años, y la corteza oceánica que lo circunda, que corresponde también en parte del Ridge PM, de 23 millones de años. Y esto, según los autores, indica que no fue parte del desarrollo de la triple unión de la anomalía T. La anomalía T es una anomalía magnética que se genera en una unión triple fósil entre las cordilleras del Pacífico, entre la cordillera Farallón y Kula, que tiene una edad aproximada de 56 millones de años. Finalmente, los autores llegaron a tres conclusiones que son las más importantes.
que los límites del segmento CEMIDI tienen una geología que podría llegar a disipar cierta energía, especialmente entre la estructura de la placa superior cercana a la isla Chirico y frente a las islas Chumayi. Además de eso, la extensión hacia el mar del macizo de las islas Chumayi puede impedir la propagación de la ruptura. También la zona de transición entre los dominios está marcada por un ridge prominente en el fondo marino, que es el ridge PM, y que se ubica sobre una zona de fallas abiertas. La posibilidad de que se genere mayor fricción está indicada por la disminución de las amplitudes de los reflejos de la interfaz en las imágenes sísmicas. Y por último, las estimaciones de los tiempos de repetición de los tsunamis a partir de estudios de paleotsunamis indican que el segmento CEMIDI podría estar cerca del final de su ciclo intersísmico. Y un terremoto en la zona de subducción CEMIDI, debido a que el azimut del talud de esta área está orientado hacia el suroeste, podría generar un tsunami que chocara contra la costa oeste de Estados Unidos y que podría llegar a generar mayores daños que los terremotos de 1946 y de 1964. Eso sería todo. Gracias. ¿Tienen alguna consulta? Sí, ¿puedes colocar esa figura donde estaba la batimetría? Subir un poco el volumen. No, esa, bueno, esa, la misma que la otra, ¿cierto? Bueno, hay batimetría, eso es otra cosa, es batimetría. Sí, sí. Bari es para medir los bares de la presión. A ver, esa misma figura está en otra parte, ¿cierto? Más grande, ¿no? Sí, está más. No. Pero, Ya. El paper, ¿no? O sí, puedes pero hacer un zoom, quizá. Ya, mi pregunta es, ahí. sí, ahí se ven como 3 segmentos. Sí, De hecho, ahí salen los nombres, ¿no? Unimac, CEMIDI, sí. Este es el Kodiak. segmento Unimac, el segmento CEMIDI y el segmento Kodiak. ¿Y dónde ocurrieron los terremotos? ¿Del 64 y el 46? Aquí, en el sector, en el segmento Unimac y en el segmento Kodiak. Aquí en el segmento CEMIDI fue los únicos datos que hay son del sismo de 1938, que es el que se toma como característico, pero los autores dicen que no es representativa del área. Ya, y el segmento que está entre medio no tiene Este, nombre, ¿sí? pertenece al segmento Unimac, pero se diferencia como el área cercana a las islas Chumayin, porque la estructura geológica que tiene genera una diferencia, como que pone límite a los otros dos sismos y no deja que la ruptura avance hasta este sector. Ya. Y tú puedes decir, esos segmentos, ¿cuáles son sus diferencias principales? Digamos, no sé, la separación se hizo por razones geológicas o por razones sismológicas, La separación de los segmentos, ¿sí? De los segmentos. básicamente ellos generan la separación de los segmentos en parte por la geología y en parte por por lo que podrían generar un tsunami que llegara hasta las costas de Estados Unidos, por la orientación del talud, más que nada.
Pero No sé ¿cuáles si son se las, entiende. ¿y tú sabes cuáles son las diferencias geológicas? O sea, principales, las generales, ¿o no? No, al menos ellos no establecen las diferencias geológicas principales entre los sectores. Lo que dicen es que el segmento Unimac presenta una geología básicamente de rocas metamórficas que son muy similares a las insulares, y el segmento de Kodiak dicen que presenta una geología muy compleja. Esa es toda la diferencia que hacen. Y solo especifican la estructura que tiene el segmento Semidi. Ya. Y eso del tsunami, ¿cuál es la zona que podría gatillar el tsunami? A la zona que podría generar el tsunami vendría siendo esta zona de aquí, entre las líneas 104 y 102, que son, o sea, las líneas de perfil 104 y 102, que son Ujú. en las que ellos más toman, digamos, toman interés, que son las que se establecen, que son esas que ellos generan los perfiles y los Ujú. explican y los interpretan. Esas serían las áreas que ellos establecen que podrían generar el terremoto, digamos, más peligroso. ¿Y puede explicar por qué podría generar el terremoto? Esas líneas, Ah, digamos, los resultados de esas líneas. claro, el sector aproximado de esas líneas. Básicamente ellos lo establecen por la generación del RIS-T y principalmente por la aspereza que generaría el, el monte submarino Python, que se encontraría aproximadamente dentro de esas líneas. O sea, esta es la línea 104 y 102. Las otras líneas ya se encuentran mucho más lejos y el monte Python se encuentra por aquí. Entonces Ya, ellos establecen que el PM Rich hace 1,5 millones de años que estaba acá, y este T Rich sería lo que ellos denominan como la anomalía T. Entonces, esto, aquí ya. donde se genera el monte, significaría como una gran aspereza. Entonces, al generarse la subducción, esa gran aspereza podría llegar a generar el terremoto, porque, como dije en una parte, que había de 180 a 200, o de 150 a 280 años entre un sismo y otro en esta área. Ya han pasado casi los 280 años sin que exista un sismo superior a la magnitud 7. Entonces ellos estiman que digamos, ese monte podría llegar a generar una aspereza y generar tanta presión que generaría el terremoto y un tsunami similar al que generó las de 30 metros de altura. Ya, pero eso podría generar el terremoto, bueno, la aspereza y también por el ciclo sísmico, pero ¿cómo genera el desplazamiento vertical para el tsunami? Porque tienes que levantar el fondo del mar para producir el tsunami, ¿cierto? Sí, bueno, lo que ellos estiman o lo que ellos dicen en el paper es que en la zona se generan muchos, o sea, los sismos que se han generado, todos generan un desplazamiento vertical en el fondo marino. Causado por, ahí dice. Eh, ¿Ah? ¿Y quién causa el desplazamiento vertical? O sea, el terremoto lo gatilla, estoy de acuerdo, pero ¿qué cosas lo hace levantarse al final? ¿Qué falla? Ah,
La spray fault. Sí, sí, es que estaba recordando que en el paper establecen que en la zona del talud medio, en la parte 2, existen una serie de fallas extensionales que aparecen en las imágenes sísmicas. Y eso se me había olvidado decir. Los spray fault son, creo, son falla inversa. Sí, está aquí. Y en esta zona, que sería la parte del prisma de acreción, hay una serie de fallas extensionales que ellos no definen, solo dicen que en las imágenes sísmicas se observaron esa serie de fallas. Ya. ¿Alguna pregunta a ustedes? Yo quería preguntarte si hay alguna caracterización de las asperezas o de las zonas o alguna cuantificación de los efectos. No entendí muy bien la pregunta. O algo que, porque mencionaste asperezas, pero algo más como cómo son esas asperezas o alguna cuantificación de ellas, como de algún valor tal vez que den. O, Ah, o de eso la, o son solo esta, asperezas, eso. esta zona. No, no revisé si las referencias, si es que existían otros papers que hubieran realizado estudios de esta zona, pero ellos principalmente nombran solo las asperezas y dicen que corresponden a la zona de Kodiak. Pero igual que la geología, no profundizan en las áreas que no correspondan al segmento de Semidi. Sí. Ah, ya. Bueno, es donde ellos creen que va a estar el terremoto, así que Claro. ya. ¿Alguna pregunta más? No, bueno. Hagan el control 1, no dejen a última hora. Desháganse de esa No. tarea pendiente de su mente. Y la próxima semana no hay clase, entiendo, ¿cierto? Hay Es receso. receso. Y listo. Y seguimos el martes subsiguiente. Este es el martes 27, ¿no? Sí, martes 27. Martes 27. Entonces, eso Ya, sería, pues, pues, muchachos. Cuídense, tengan unas buenas vacaciones. O sea, de semana, un receso. Bueno, Chao, gracias a usted Gracias. igual. cuídense. chao.